Soy José Oscar Rosario Flores, estudiante de la Universidad de El Salvador, Facultad de Medicina del Departamento de San Miguel. Esta tarde era un podcast de la materia de biología impartida por la licenciada Liliana Janet Fuentes de Ventura. Empezaremos con el primer tema, el cual es la célula. La célula es la unidad mínima de vida estructural y funcional del organismo en los aspectos morfológicos, fisiológicos y genéticos. Además de ser capaz de llevar a cabo todas las funciones en el cuerpo de los seres vivos, y en base a su estructura se pueden dividir en dos tipos de células, las cuales son las procariotas y las eucariotas. Próximamente hablaremos de las partes que conforman la célula. Empezaremos por la membrana celular. En esta parte es muy importante en la vida celular. Una de sus funciones principales es separar a la célula del medio exterior, todo con el fin de definir a la célula como una entidad diferente, además de la regulación de las sustancias que entran y salen de la célula. En las células eucariotas, la membrana celular también define los compartimientos y los organelos, y todo esto permite mantener las diferencias entre su contenido y el citosol. La membrana celular está constituida por una capa delgada de proteínas y fosfolípidos, además de ser solo visible para microscopios electrónicos, y se puede observar como una doble capa delgada y continua. Además, el intercambio de sustancias a través de la membrana puede ser pasivo y activo. En el pasivo siempre sucederá de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración y ocurre espontáneamente sin ningún tipo de gasto de energía. En el intercambio pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Después tenemos el intercambio activo, en el cual, al igual que el anterior, el intercambio de sustancias sucederá de la zona de mayor a menor concentración, pero a diferencia del pasivo, en él intervienen proteínas, las cuales aprovechan una fuente de energía, por lo cual hay un gasto energético involucrado en el proceso. Seguimos por qué es la ósmosis. También dentro de los tipos de difusión podemos mencionar a la ósmosis, la cual únicamente es el movimiento del agua a través de una membrana permeable, como la membrana plasmática, y todo de un área con una concentración grande de moléculas de agua hacia una con una menor cantidad de moléculas de agua, todo con el fin de mantener un equilibrio entre el soluto y el solvente, tanto en el área exterior como en el interior de la célula. Seguimos por qué son los fosfolípidos. Entre los elementos que conforman las diferentes partes de la célula están los fosfolípidos, las cuales parecen esferas con colas. La parte esférica es hidrofílica, es decir, atrae el agua, y las colas son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. Esta forma en que está estructurada le permite el paso de las moléculas de agua a través de la membrana mediante la ósmosis. El núcleo. Seguimos con otra parte, con una parte más fundamental de la célula, la cual es el núcleo. El núcleo de las células es un cuerpo grande y esférico, generalmente es el cuerpo más grande y voluminoso en las células. Es la estructura más voluminosa dentro de las células eucariotas y además este está rodeado por la envoltura nuclear, constituida por dos membranas concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lípida. El núcleo contiene el material genético, los cromosomas, que cuando la célula no está dividiéndose existe en una forma extendida llamada cromatima, al cual, juntamente con el citoplasma, el núcleo ayuda a dirigir las actividades de la célula. Seguimos con la membrana plasmática. Esta, dependiendo si se trata de un organismo unicelular o pluricelular, tiene diferentes funciones. En el caso de organismos unicelulares se encarga de relacionarlos con su medio externo. En el caso de los organismos pluricelulares se encarga de relacionar las células unas con otras. Esta no solo sirve para mantener encerrada la célula y mantener adentro de la célula el citoplasma, sino también puede ejercer una gran cantidad de funciones dentro de la célula. Entre estas funciones podemos mencionar el recibir y transmitir señales, es decir, controlar el flujo de información entre las células y su entorno, proporcionar un medio óptimo para el funcionamiento de las proteínas de la membrana,
como las enzimas, receptores, proteínas transportadoras, etc. Controlar el desarrollo de la célula y la división celular. Permitir una disposición adecuada de moléculas funcionalmente activas, antígenos, anticuerpos, etc. Delimitar compartimientos intracelulares y mantener una permeabilidad selectiva mediante el control del paso de sustancias entre el exterior y el interior de la célula. Seguimos con los organelos celulares. Estas son estructuras específicas las cuales están dentro de una célula y cada uno de estos lleva a cabo las diferentes funciones dentro de la célula. Entre los organelos que hay podemos mencionar los cloroplastos, los cuales son organelos provenientes de la célula vegetal, los cuales tienen la función de llevar a cabo la fotosíntesis y generalmente se encuentran ubicados cerca de la superficie de la célula. Los cloroplastos en su interior tienen una sustancia llamada clorofila y entre otras sustancias. Estas sustancias están encargadas de la captura de la energía luminosa proveniente del sol y todo esto se usa para formar azúcares a partir de dióxido de carbono, todo como medio de obtención de energía para la célula vegetal. También tenemos a las mitocondrias. Son organelos provenientes de las células eucariotas, las cuales suministran energía a la célula a través de la sintetización del ATP por medio de reacciones químicas de la respiración aeróbica, por lo cual mientras más sean los requerimientos energéticos de una célula, mayor será la cantidad de mitocondrias que ésta posee. Seguimos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un organelo el cual es un conjunto de sacos membranosos que ocupan una gran parte de la célula y este tiene una parte rugosa y lisa. La parte rugosa tiene ribosomas unidos a la cara de la membrana y este se encarga del transporte y síntesis de proteínas integrales de la membrana. La parte lisa, la cual no tiene ribosomas unidos a su membrana, tiene la función de síntesis de lípidos de membrana y de las hormonas asteroideas. Seguimos con el complejo de Golgi. Podemos decir que este es un centro de procesamiento, compactación y transporte de proteínas que éste recibe del retículo endoplasmático. Además que forma vesículas secretoras, las cuales descargan las proteínas procesadas por exocitosis. También forman vesículas que transportan proteínas hacia la membrana celular. También vesículas que van hacia otros organulos como los lisosomas. Seguimos con las vacuolas. Las vacuolas son organulos rodeados por una membrana simple, con forma redondeada y que contienen sustancias que no están involucradas en ningún proceso metabólico. Se forman en células jóvenes por fusión de vesículas derivadas del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Dentro de la vacuola se encuentra el jugo vacuolar amorfo, también formado por agua y que puede contener diversas sustancias de almacén o desecho. Vamos con los microsomas. Los microsomas son organulos parenquimatosos que catalizan transformaciones metabólicas en su mayor parte por enzimas del retículo endoplasmático y por lo común son formaciones vesiculares tubulosas de 50 a 300 nanómetros. Mediante tratamiento de los microsomas con tripsina se separan los ribosomas. Vamos con los lisosomas. Estas son vesículas las cuales están rodeadas por una membrana en cuyo interior se lleva a cabo la digestión controlada de materia extracelular y se encuentran en las células eucariotas. Vamos con las peroxisomas. Los peroxisomas son organulos derivados del retículo endoplasmático que llevan a cabo una gama de actividades metabólicas en respuesta a cambios ambientales y demanda celular. Contienen en su interior sustancias químicas llamadas enzimas como catalasa, peroxidasa, que ayudan al cuerpo a descomponer, metabolizar los ácidos grasos. Vamos con los centriolos. Los centriolos tienen la función de organizar microtúbulos
que son el sistema esquelético de la célula. Ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares. Hoy vamos con las estructuras de locomoción de las células, las cuales les permiten desplazarse. Entre estas estructuras tenemos a los cilios, los cuales son estructuras celulares que se caracterizan por presentarse como apéndices en forma de pelos pequeños, los cuales se mueven desplazando los líquidos a lo largo de la superficie celular. Otro tipo de estructura de locomoción están los flagelos, el cual es un apéndice largo en forma de látigo, el cual da movimiento a una célula entera. Otro tipo de estructura de locomoción son los pseudópodos, los cuales son una prolongación del citoplasma en algunos organismos unicelulares, tales como las amebas, las cuales lo utilizan para alimentarse y desplazarse. Vamos con una parte de la célula, la cual es el citoplasma. Esta es la solución acuosa que contiene enzimas, iones y moléculas disueltas, y en el caso de las eucariotas contienen organelas, de los cuales desempeñan funciones especializadas en la actividad celular. Y dentro del citoplasma está el citosol. Este es el líquido que se localiza dentro de las células, constituye la mayoría del fluido intercelular y está separado por membranas en distintos compartimientos. También está el citoesqueleto, que sirve de soporte interno para la célula y le permite moverse. Fija sus organelas, además de organizar y dividir el tránsito de la célula. Vamos con los microtúbulos, que los cuales son estructuras celulares formadas por polímeros proteicos de 25 nanómetros de diámetro exterior y unos 12 nanómetros de diámetro interior, con longitudes que varían entre unos pocos nanómetros. Además, intervienen en diversos procesos celulares que involucran desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento de orgánulos, transporte intercelular de sustancias, así como la división celular. Vamos con los microfilamentos. Los microfilamentos son finas fibras de proteínas globulares de 3 a 7 nanómetros de diámetro y su función principal es darle estabilidad a la célula, le dan estructura y al movimiento, además de estar presentes en células de organismos supracelulares. Los filamentos internos son componentes del citoesqueleto formados por agrupaciones de proteínas fibrosas. Su diámetro es de 10 nanómetros y su función principal es permitir a las células, estructuras celulares, soportar tensiones mecánicas. Y vamos con las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Una de las diferencias es la forma que tienen las células. En el caso de las células vegetales tienen una forma poliédrica y las células animales tienen forma generalmente esférica. Otra diferencia es que en la célula vegetal existen los cloroplastos que realizan la fotosíntesis, por lo cual estas son autótrofas, y en las células animales no hay cloroplastos, por lo cual son heterótrofas. Otra diferencia son los centriolos, los cuales son orgánulos que sirven para la locomoción y solo están presentes en células animales. Otra diferencia son las vacuolas, las cuales en la célula vegetal tienen un gran tamaño que compone hasta el 95% del volumen del citoplasma y contienen diversas sustancias de almacenamiento, desechos, pigmentos, etc. Mientras que en los animales las vacuolas son pequeñas y tienen funciones digestivas. Otra diferencia es la pared celular, que solo está presente en las células vegetales y en los animales no. Bueno, y este sería todo mi temario para el podcast. Muchas gracias por su atención prestada.